¿verdad? A veces la gente comete el error, tal vez por buena intención o por lo que sea, decir, yo voy a la iglesia de fulano de tal. Quiero decirle que fulano no tiene iglesia. Los fulanos no tenemos iglesia. Es más, la iglesia no es edificada por una persona. De acuerdo a la enseñanza de la Escritura, hoy, esta tarde, cada uno de ustedes, a través de lo que dan en la reunión del cuerpo de Cristo, están edificando a la iglesia. Así que usted hoy, querida dama, querido caballero, usted es un edificador de la iglesia. Vamos a ver si está edificando bien o no, eso también lo vamos a aprender hoy. Vamos a irnos a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 2, y voy a leer para ustedes desde el verso 6. Si se aburren de que yo estoy leyendo, paso a alguien y que lea para que me ayude. Dice la palabra de Dios así: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estoy en el verso 6 de 1 Corintios capítulo 2. Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, póngale atención a esa palabra, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diga usted, esto es para mí. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de qué dice? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Eso es importante que uno lo entienda. Uno no ha recibido un espíritu que se puede conseguir en el mundo, en este presente estado de cosas. El Espíritu que vive en nosotros proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted no lo sabía, oiga lo que dice la palabra: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esos malos pensamientos que le llegan a usted no vienen de la mente de Cristo, es su naturaleza humana que aún está ahí, presente. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, y ahora cambia de figura, dice, y edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. Voy a repetir eso. La iglesia solo tiene un fundamento, nadie puede poner otro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará.
Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque aún así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Pablo ha venido hablando de que para los que se pierden la cruz es una locura. La semana pasada vimos que por la cosmovisión que tienen los griegos, ellos buscan discursos, buscan teorías, mientras que los hebreos buscaban señales y prodigios. Y vimos con ejemplos de la Biblia que uno de los pueblos que ha visto más prodigios ha sido el pueblo hebreo, y sin embargo es uno de los más incrédulos. Porque ni son las señales ni son los argumentos lo que van a cambiar las personas. Es el poder de la cruz. Entonces Pablo aquí va a afirmar una verdad que es muy impresionante. Dice, la verdad es que yo sí estoy hablando sabiduría, pero que no pertenece a este siglo. Cuando la Biblia usa el término este siglo, y Jesús lo usa muchas veces en su discurso, pero Jesús también anuncia que hay otro siglo. Recuerdan que el único pecado que no va a ser perdonado al ser humano ni en este siglo, ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando vimos ese texto, que lo vimos hace un montón de tiempo, y aquí parece mentira, pero ya podemos decir hace mucho tiempo, a pesar de que nacimos el 31 de agosto, pero empezamos hablando del reino de Dios. Entonces allá hablamos del concepto de que hay dos siglos: el siglo venidero, que es eterno, que arranca con Cristo y su manifestación, y el siglo presente, que es el siglo que arranca desde Adán y termina el día del juicio final. Después de eso, este siglo deja de existir. Entonces Pablo dice una verdad muy profunda. La sabiduría que yo estoy hablando pertenece al futuro, a lo eterno, proviene del mismo Dios. Porque es una sabiduría que el hombre común no puede comprender. Porque Dios ha elaborado la salvación en cánones que ningún intelectual puede percibir, que por ahí viene la salvación del Señor. Tanto así que él afirma que si los príncipes de este mundo hubieran sabido que la revelación de la sabiduría de Dios era Cristo humillado como hombre y posteriormente crucificado, no lo habrían crucificado. Porque dice, si Él es la respuesta, no lo mato. Porque la resurrección era un misterio para cualquier persona, de cualquier tiempo, todavía lo sigue siendo. Porque la muerte es el momento de mayor fracaso de los seres humanos. Es donde los hombres, con todo lo que sepamos, tengamos y podamos hacer como humanos, frente a una tumba, la mayoría de nosotros se siente impotente, fracasado, sin respuestas. Dice Pablo, la sabiduría que yo les estoy hablando, porque yo sí estoy hablando sabiduría, es la sabiduría que proviene de Dios. Y entonces, Pablo va a usar el argumento de la sabiduría para dividir a tres clases de personas, que es importante saber que orbitan alrededor de la verdad del Evangelio. Los primeros son los espirituales. Resulta que en Corinto, que ustedes recuerdan, era una comunidad greco-romana, cultura griega, imperio romano, existía un culto a los intelectuales. De tal forma que la gente se deslumbraba por los habladores, eso ya lo hemos dicho un par de veces. Si alguien hablaba mucho, la gente decía, qué buen maestro. Qué bueno que es. Y empezaban a hacerle así como un altar, y le empezaban a subir un peldaño y le ponían un altar y cada vez más alto. Era una persona admirable. Ellos creían, por mucho de lo que enseñaba la filosofía griega, que ciertas verdades eran para iluminados. Solo ciertas personas alcanzaban cierto nivel.
Vea, a la gente le fascina ser exclusivo. Y todavía en nuestros días hay gente que juega de que tiene la última verdad revelada por el Espíritu y nadie más la sabe. De hecho, la gente anda queriendo oír algo que nadie haya dicho. Y se rinde el culto a esas gentes que dicen, traigo una revelación que nadie ha dicho. Y cuando usted lo escucha dice, me parece conocido. Está en la Biblia desde hace siglos, pero como lo dijo así tan bonito, la gente se deslumbra. Entonces Pablo les corrige. La verdadera sabiduría de Dios que yo estoy hablando es únicamente comprendida por los que son espirituales. Y seguramente los corintios que estaban leyendo la carta de Pablo dijeron, yo sabía. Solo ciertos de nosotros entendemos eso. Y Pablo le dice, no señores. ¿Sabe quién es espiritual? El que ha recibido el Espíritu de Dios. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de aquí conocen al Señor? Si se vale levantar las manos o hacer un gesto. Si usted mueve la ceja, lo tomaría como un sí. Es que hay gente más tímida que otra. Hay unos que se ponen de pie y dicen yo, y otros que apenas dicen será conmigo. Si usted tiene a Dios, si usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, usted ha recibido un espíritu que el mundo no puede dar. Porque el mundo da espíritus. ¿Y qué clase de bichos da? Cautivan, destruyen, matan, engañan, confunden. En el mundo hay una serie de filosofías que enseñan que solo cierta gente puede alcanzar verdades. Hay sectas que son famosas a lo largo de la historia humana, donde la gente se junta y solo ciertas personas tienen acceso a las verdades más profundas, palabras secretas, palabras claves que permiten entender el mundo. Hay toda una serie de pensamientos que dominan todavía la humanidad. Pablo dice, así no funciona Dios. Dios tiene una verdad y es una sabiduría tan profunda que los príncipes de este mundo, los gobernantes de este mundo, dicen otras versiones, no la entienden. Usted sabe, estudiar usted de todo y chocar contra la verdad de Dios y sentir que es una locura. Y eso en el fondo es lo que usted más ocupa que todas las teorías que ha aprendido en su vida. ¿Sabe? La sabiduría de Dios no se enseña en ningún lugar. La sabiduría de Dios se adquiere por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. La Biblia advierte que llegará el momento en que nadie tendrá que ser enseñado por nadie, sino que el Espíritu que está dentro de nosotros nos revelará la verdad de Dios. ¿Usted quiere ser sabio en Dios? Métase con Dios en lo íntimo, en lo profundo. Tenga comunión con Dios, no viva de los cultos, no viva de las predicaciones, y menos de algunas predicaciones que son sermoncitos. Porque como decía un famoso pensador, los sermoncitos hacen cristianitos. Métase con Dios. Métase con el Espíritu de Dios. A mí me sorprende que gente que nunca ha ido a un aula, que nunca ha estado en un curso de nada, dice verdades tan profundas del Espíritu que uno dice, definitivamente la sabiduría de Dios se adquiere por medio del Espíritu. Yo estudié teología. Conocí a Cristo a los 17 años. Yo creí que iba a ser neurocirujano en la UCR, pero a mí esto de la fe me agarró fuerte. Y en lugar de seguir con mi plan de ir a la UCR, me fui a hacer fila al Seminario Bíblico Latinoamericano. El otro día que hablábamos de José Antonio Morales, ahí le conocí, yo él era encargado de registro, él me vio por primera vez hacer fila. Yo no era bautizado, yo era un chiquillo de 17 años recién llegado a este país. Es más, mi registro en el Seminario Bíblico Latinoamericano dice representante de las iglesias centroamericanas, y yo tenía años de no ir a una iglesia centroamericana. Mis padres asistían a una iglesia centroamericana, yo asistía a la iglesia bíblica Nazaret, en donde había recién llegado y estaba recién convertido, y nadie me conocía ahí tampoco. Entonces yo no podía decirle a la iglesia, denme una carta de recomendación, porque decían, no sabemos quién es usted. Nadie me conocía, ni el pastor ni nadie. Pero yo fui a hacer fila al seminario, y por intervención de un señor que quise mucho, don Rafael Baltodano, un líder de la iglesia por muchos años en muchos lugares nicaragüense, él puso su firma para que me admitieran y yo entré. Pero quiero contarles que yo venía de un mundo de mucho pecado, como ustedes no salieron del cielo para el cielo. La mayoría de nosotros venimos del infierno o en la antesala, por ahí hemos andado, ¿verdad? Algunos se convirtieron al Señor después de andar en la última copa, imagínense.
Ya no habían más copas, ya se las había tomado todas. Muchos de nosotros hemos cometido tantas cosas que si nos pusiéramos a testificar, es peligroso a veces como uno testifica, porque a veces habla tan rico del pecado que le dan ganas a uno como de volver para atrás y decir que rico era el pecado. ¿Verdad? Yo venía de un mundo de pecado y cuando yo le rendí mi vida al Señor y vi que funcionaba el Señor, funcionaba su poder, cambiaba a la gente. Lo que no habían logrado regaños, ni charlas, ni terapias, ni centros, ni nada, el Señor lo hizo y lo hizo así. Mis adicciones dejaron de ser una necesidad para mí así, milagrosamente. Yo creo en la desintoxicación espiritual, yo creo en eso. Yo creo que Dios puede agarrar a un adicto y por su poder quitarle la necesidad física y emocional y la goma moral y todo. Entonces yo entré a un seminario con la idea de que en los seminarios uno pasaba, aleluya, aleluya. Aleluya, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es santo. Y pasaba meditando la Biblia, orando con letanías y los profesores le decían a uno, vas bien, ora más. Cosas así. Yo pensé, mi idea era monástica, mi idea era de que los seminarios eran un lugar de contemplación. Yo entré al Seminario Bíblico Latinoamericano en los años 70, cuando lo que había había una convulsión interna en el seminario por las teologías de la liberación. Entonces habían tendencias liberales. Yo tenía profesores que ni creían en Dios y me enseñaban a mí a estudiar la Biblia no creyendo en Dios. Eso era vaciloncísimo. Yo vivía unas profundas crisis y decía, pero entonces, ¿quién me va a enseñar acerca de Dios? Fuimos una vez a un retiro en un lugar que se llama Tabarcia de Mora. Y como yo estaba en el seminario, pues ya me veían con ojos de misericordia en la iglesia, me veían como con cara de que a lo mejor sí se convirtió. Porque mi pinta todavía era de pecador. Estrellita me conoció en ese tiempo, Estrellita es ella, por si no la conoce, levanta la mano. Estrellita me conoció en ese tiempo, yo era flaco, mechudo, ¿verdad? Las camisas de este tipo me siguen gustando. Me la puse porque la semana pasada me reclamaron. ¿Por qué usted se viste tan elegante ahora para predicar? Me dijeron. Y es que alguien me regañó porque la última vez había predicado en camiseta y no, usted es el pastor, no puede andar tan desalineado. Digo, pero así soy. Entonces ahora tengo que ponerme un día fachudo, un día bonito, un día fachudo. Así que venga, si usted me quiere ver bonito, venga la otra semana. Hoy voy a andar así. He dicho, caso cerrado. Ya me daban un poquito de atención, pero yo no ocupaba ningún cargo de liderazgo en la iglesia y fuimos a aquel retiro y en ese retiro se le ocurrió al Espíritu Santo acercarse a nosotros de una manera sobrenatural. Eso que uno no lo puede planear, uno no puede planear un canto y en el segundo cae el Espíritu, uno no puede planear eso. Por eso aquí cuando usted ve que la alabanza está y el Espíritu cae, usted agarre, métase, disfrute, porque eso no lo planea nadie. Yo no he conocido ningún director de alabanza que tenga la capacidad de decir, en el tercero el Espíritu cae. Más bien cuando la gente quiere provocar cosas espirituales en la gente sin que sea el Espíritu el que las provoque, se caen unas manipulaciones emocionales donde, hermano, ¿qué siente? Usted está temblando, yo también. No, hombre. Cuando el Espíritu viene, usted no tiene que decir quién siente, quién va, quién yo, nada. Él se encarga de hacer todo. Y en ese retiro pasó de todo. Cosas buenas y cosas malas, pero el Espíritu de Dios cayó. Y la mayoría de los que estábamos allí no teníamos experiencia en eso que estábamos viviendo. Y se los cuento porque ahí tuve mi primera lección de teología. Pasó que después de la presencia del Espíritu de Dios en la primera noche, hicimos una noche de talentos, la segunda noche de campamento, una noche loca. Solo las copas faltaron ahí, pero todo lo demás sí hubo. Vean, los dramas eran tan violentos que hasta la policía llegó a callarnos, de verdad. Llegó la policía de Tabarcia, ahí debe estar registrado en los anales de la seguridad. Un grupo escandaloso que llegó la policía a callarnos porque éramos escandalosos. Allá había de todo, hombres vestidos de mujer, concurso de piernas, gente haciendo dramas de borrachos, de todo. Y luego subimos a una piedra a orar para buscar la presencia de Dios. Y Dios vino. Pero se fue.
pero queríamos seguir sintiendo cosas. Entonces la gente empezó ya con sus emociones a querer sentir cosas y hacer cosas, y lo que se soltó en medio de nosotros fue un espíritu de miedo. Tanto así que esa noche, esa mujer que está ahí sentada, que ahora es mi esposa, que en ese tiempo no era ni mi amiga, aclaro, yo era más amigo de la hermana de ella que de ella, ¿verdad? Tampoco era mi novia la hermana de ella, no empiecen con cuentos, no. Era mi amiga, era del grupito de oración que teníamos. Y Ruth y yo, pues nos conocíamos, pero no teníamos ningún tipo de contacto de amigos y esas cosas. Y cuando está esa manifestación dándose, yo oigo que una voz me dice aquí adentro: pare esto. Pare esto. Quiero que me entienda que cuando uno es el nuevo del grupo, no ocupa ningún cargo, no tiene nada de un sentimiento de que es espiritual, oír una voz que le dice: pare esto, usted es el diablo, me está hablando. Pero la voz era muy, muy dulce. Ahora si me hablara yo ya la conozco. Y yo dije: ¿de verdad quieres que yo pare esto? Yo no lo voy a parar. Porque los líderes que sabían estaban ahí en la misma onda y no paraban nada. Y yo, porque tenía que pararlos yo. Y esa voz me dice: párelos. Entonces, ¿cómo uno conoce a Dios? Hablándole. Yo le dije: Señor, si eres tú y quieres que yo pare esto, que una persona venga y me diga: Estuardo, dice el Señor que pares esto. Y entonces yo lo voy a parar. Y empieza a cruzar la piedra, que era como, la piedra era como de este tamaño, aunque ustedes no lo crean, cabríamos todos nosotros. Y empieza con una jaquecilla roja, manos metidas aquí. Caminaba muy particular, tenía unos zapatos que nunca voy a olvidar, cafés. Y llega y se para al frente mío y me dice: Estuardo, dice Dios que hagas lo que tienes que hacer. Ya está, era lo único que yo ocupaba. Y empecé: en el nombre de Jesús, se calla. Hasta los que eran los líderes, pastores, lo que fuera, cállese en el nombre de Jesús. Todos pararon. Y todos quedaron con miedo, temblando. Nadie podía dormir esa noche. Alrededor del catre que yo tenía en el corredor de la casa, habían como 8 hombres, tamaños manganzones más grandes que yo, y algunos chiquillos llorando: tengo miedo, tengo miedo. Todos tenían miedo. Luego ya cuando la vida nos hizo más cercanos a Ruth y a mí, Ruth me contó que esa noche en el camarote donde ella estaba, las chiquillas estaban a la par también diciendo: ore por mí, no puedo dormir. Entonces yo me confundí mucho y le dije a Dios: no entiendo nada de lo que ha pasado. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos 8:14. Porque estamos hablando de que el Espíritu es el que nos da la sabiduría de Dios y que el mundo no puede repartir al Espíritu de Dios, solo Dios lo puede dar. Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:14 hasta el 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Ve el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como a las 3:30, 4 de la mañana, yo subí a la piedra solito a orar. Y le dije: Dios, vengo a hablar contigo. Yo quiero que me expliques qué es lo que está pasando. Y Él me dijo: Romanos 8:15. Dice: ese miedo, porque no había recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y lo primero que a mí se me aclaró es: si el Espíritu de Dios se acerca a uno, no es para hacerlo esclavo de nada, ni de la religión, ni de nada, sino que hemos recibido un espíritu que nos hace hijos de Dios. El término que usa me encanta: somos adoptados como hijos de Dios. Y a partir de ahí, una de las principales tareas del Espíritu de Dios no es que usted hable en lenguas, no es que usted profetice, es que usted tenga la certeza de cuál es su identidad. Usted es un hijo, una hija de Dios, y esto no se lo puede quitar absolutamente nadie ni nada, ni su pecado, ni el enemigo, ni Satanás puede levantarse y decir: ahora ya no eres hijo. No, no, no.
El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y fue como que si alguien se sentara y me diera una clase y me dijera: yo vine, ustedes estaban muy carnalitos, haciendo loco, yo me retiré, ustedes quisieron seguir, pero yo ya no estaba ahí. ¿Qué podemos hacer, Señor? Arrepiéntanse. Y todo se aclaró. Entonces yo bajé de la piedra con una sonrisa. Tenía la enseñanza del Espíritu en mi corazón. Bajé y le dije al líder del grupo: usted me regalaría 15 minutos para hablar con todo el grupo. Yo les he contado, yo soy tímido por naturaleza. A mí hablar en público no me gusta todavía. Quiero que lo sepan. O sea, pararme para mí aquí no es fácil. Toda mi naturaleza me dice: siéntese. Perfil bajo, pesito en la mano, que nadie se dé cuenta. Y en ese tiempo era peor todavía. Y el Señor me dice: por supuesto, el tiempo es suyo. Y después del desayuno nos fuimos debajo de un palo de naranjas ahí en Tabarcia de Mora. Y yo me paré y dije: esto es lo que dice Dios. Él quiere acercarse a nosotros, pero nuestra carnalidad le está diciendo: no estamos listos. El Señor necesita que le pidamos perdón por lo que intentamos hacer ayer, forzar algo que Él no nos estaba dando. Y si lo hacemos, Él va a venir sobre nosotros. Y lo hicimos. Y el Espíritu de Dios cayó sobre nosotros. Ahí esta estrellita y esta voz que vivieron ese tiempo cerca de nosotros. Se soltó un avivamiento en la iglesia. La gente caía. La gente se convertía sin predicarle. Hasta endemoniados fueron libres y nosotros no predicábamos, simplemente adorábamos a Dios. Los chiquillos de la iglesia, los de 13, 14, 15, los que le llamaban la mostacilla en la iglesia. Yo llegué tarde a la mostacilla, a todo llego tarde, hasta hacer mostacilla llegué tarde. Y ahí yo empecé a recibir mis clases del seminario y las clases del Espíritu juntas. Y aprendí que quien levanta ministros no es un seminario, es Dios. Que quien forma a los hijos no es una escuela teológica, es Dios. No con eso estoy menospreciando, porque yo soy profesor de teología y rector de un seminario, lo fui por varios años. Yo digo, ¿vale la pena la formación? Sí, pero todo el que tiene al Espíritu de Dios puede obtener la sabiduría que viene de Dios. Usted no puede poner como excusa: es que a mí nadie me ha dado un curso. Arrodíllese y pídale a Dios sabiduría, Él se la dará. La Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Dónde se obtiene? En Dios. Métase con Dios. Ahora, de eso de caer a un desprecio del conocimiento, eso no era la idea de Pablo. De decir: yo no necesito maestros, yo no necesito a nadie, a mí el Espíritu me instruye. No, eso se llama otra cosa. Eso se llama rebeldía. Eso se llama insujeción. Eso se llama mala crianza. En la iglesia de Colosas, por ejemplo, habían hermanos que decían: yo no necesito ningún ministro porque a mí me hablan los ángeles. Y Pablo les dice: esos que alegan culto a los ángeles es puro cuento para no sujetarse a la cabeza, que es Cristo. Entonces, el hombre espiritual no es el que tiene más dones que otro. Si a usted Dios lo usa porque tiene muchos dones, siéntase feliz por eso, pero eso no lo hace más espiritual que el hermano que seguro tiene otros dones que no son muy visibles, también Dios lo usa. ¿Sabe? Muchos ministerios que uno ve en público están sostenidos no por los dones que ellos tienen, sino por un montón de gente que está orando detrás de ellos y que nunca nadie va a saber que están de rodillas orando por ellos. Hay una señora que murió, se llamaba Doña Anita. Doña Anita nos dio a nosotros una palabra cuando nuestra segunda hija iba a nacer. El embarazo de mi esposa estaba muy bien, a diferencia del primer embarazo de mi esposa, que fue catastrófico. Fue horroroso, fue espantoso, fue horripilante, fue terrible, fue horrible, fue horrible. De verdad, fue muy duro. Fue una amenaza de aborto todos los meses. Yo saqué mi licenciatura con honores gracias a las bancas de la Carit. Yo amanecía, ¿sí o no? Yo amanecía porque ella estaba adentro, como que la dejan, como que no la dejan, como que se va a quedar, como que mientras tanto yo tragué libros. Y esperando que aclarara, para que no me asaltaran camino al seminario nazareno que quedaba aquí en el Alto de Guadalupe. Bueno, todavía queda ahí. Entonces,
Me estaba partiendo, pero ya me ubiqué. Anita llegó, doña Anita llegó y tocó la puerta de nuestra casa y se asomó y dice, tengo una palabra del Señor para ustedes. Y nosotros nos asomamos y dice, esta es la palabra. Cuando los hombres digan no, yo digo sí. Gracias, hermanos, chao, se fue. Y yo dije, qué palabra más rara. Cuando los hombres digan no, yo voy a decir que sí. Qué palabra más rara. No ocupamos esa palabra. Eso es lo que yo creía. Fui a Bogotá a predicar a una iglesia en Santa Isabel, allá en Bogotá, y cuando regresé traía maternales comprados en Bogotá. Esos colombianos sí que hacen ropa bonita. Traía yo 2 maternales preciosos, uno gris y uno azul. Nunca los voy a olvidar. Los traemos y le digo yo, hoy tenemos cita con el ginecólogo, es pizzita y todo bien. Fuimos, dice el ginecólogo, la tengo que internar ya. ¿Cómo que la tengo que internar ya? Sí, tiene protusión de bolsa. Se estaba saliendo la bebé con todo y bolsa, saliéndose. Y va para adentro la bebé y le vamos a hacer un cerclaje, que es como agarrar una bolsa de tabaco y hacerle unas costuras y jalar el hilo y cerrar. Y resulta que el cuerpo de doña Ruth dijo, a mí los anticuerpos esos no me gustan, y empezó a tener contracciones. Entonces le empezaron a dar salbutamol y parto system y el corazón dijo, sorpresa, no sabían que yo existía, no aguanto eso. Entonces tuvieron que suspender todo y la bebé nació de 5 meses de gestación. Bueno, ni 5 meses, 5 meses. 750 gramos, Apgar 1, para los doctores que están presentes. Veredicto, como Shakira, ciega, sorda, sordomuda, todo, sí, todo, ese era el veredicto. No va a caminar nunca, nunca va a ver, nunca va a hablar, nunca nada de nada. Y yo me acordé entonces de la palabra de que Anita nos dijo, cuando los doctores digan no, yo voy a decir que sí. Y yo dije, Señor, ¿vos dijiste? Yo no busqué que me vinieran a decir una palabra, pero si dijiste, cuando los doctores digan no, yo voy a decir que sí, le vamos a entrar. Ustedes conocen a mi hija. Tiene 30 y pico de años. Ve más de la cuenta, habla más de la cuenta, oye más de la cuenta. Lo único que es chapa para los ejercicios y esas cosas, pero es buena nadadora. Porque cuando Dios usaba a doña Anita, que no tenía un ministerio así de, ¡ay, qué profeta! Viene la profeta y llegó, y, pero ¿sabe por qué la menciono a ella? No tanto por eso, sino porque muchas veces ella llegó y me dice, estoy orando por usted, mijo. Ella no me decía pastor, me decía, mijo, estoy orando por usted. Y la última vez que nos vimos, mientras que ella estaba viva, yo fui a orar por ella. Perdón, y tomó mis manos. Y me dijo, estas manos se van a imponer sobre mucha gente. Y empezó a hablar de mí. Y me dice, Dios me ha mostrado que yo ya no voy a estar. Y me dio una palabra que yo la guardo en mi corazón. Gracias por prestarme tus manos. Entonces, detrás de ministerios que uno ve, hay gente que uno no ve, que es más espiritual que la gente que usted ve. Entonces, la espiritualidad que Pablo está hablando no depende de lo que uno ve, sino de lo que uno es en Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo, es espiritual. Y para él está destinada la sabiduría del siglo futuro y la puede recibir aún estando en el siglo presente. Y la primera verdad de esa sabiduría es que la cruz es el camino que el Señor estableció para salvar a la humanidad y fundar su iglesia. Pablo sigue hablando y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir. Yo iba a hacer un juego con ustedes, pero ya no me da tiempo a hacerlo. Pero con mis alumnos a veces lo he hecho. Y voy a darles la clave, espero que ningún alumno me traicione. ¿Verdad? Pero este juego consiste en sacar a 2 personas del aula. 2 voluntarios. Uno los saca y se los lleva. Uno busca a los chicos que están más pilas, aquellos que son perceptivos. Y uno dice, ustedes 2 son los mejores. Esos que no se callan nunca en la clase, que uno va a decir algo y ellos ya se lo saben porque lo googlearon antes de que uno lo dijera, ¿verdad? Esos. Entonces uno los saca, ¿verdad?, de la clase. Y entonces uno le dice al grupo, yo no les voy a decir nada, pero vamos a llegar a un acuerdo.
Cualquier pregunta que ellos hagan que termine en vocal, ustedes van a decir sí. Y cualquier pregunta que ellos hagan que termine en consonante, ustedes van a decir no. Está fácil, ¿verdad? Entonces, cuando viene el primero de los chicos, dice, te escogimos porque vos sos una persona muy perceptiva, bla, bla, bla. Yo les conté a ellos una historia, tu tarea es descubrirla. Solo puedes hacer preguntas en las que te van a contestar sí o no. Tenés derecho a 10 preguntas y empiezan. Aquí hablaron de perros. ¿De un gato? Y de repente la gente dice, es de animales, fijo. No es de, y empiezan a armarse una historia. Y después de las 10 preguntas uno le dice, ¿de qué hablamos aquí? Usted le contó la historia de un gato que se subió al tejado, que bla, 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 bla. Le digo yo, muy bien, grupo, ¿qué historia les conté yo? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? ¿Por qué ellos no pegan? Porque no tienen la clave. Porque el mundo no puede entender la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios solo se puede recibir cuando uno tiene al Espíritu Santo. Yo no sé si usted alguna vez rechazó al Señor o a alguien que le habló de Dios o que le presentó el Evangelio alguna vez y usted decía, es que no me suena correcto, tiene que ser más complicado. ¿Cómo así que yo puedo recibir gratuitamente la salvación solo por creer que un hombre murió en la cruz por mis pecados? ¡Absurdo! Si usted me dice, tengo que trepar cuatro montes muy altos y bucear a las profundidades más grandes y encontrar el tesoro, y después de eso soy salvo, yo diría, lo logré. La palabra dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, es pura gracia de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo no solo se mueve dentro de la iglesia, el Espíritu Santo se mueve en el mundo. Y por eso es que uno tiene que orar porque la gente que no conoce a Dios sea sensibilizada por el Espíritu de Dios de tal manera que cuando alguien le hable del Señor o le hable palabras de Dios, esa persona esté lista, preparada, que pueda escuchar al Señor tocando la puerta. Porque una vez se le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y dice, aquí hay timbre. Porque ellos están en otra frecuencia, están en otra onda. ¿Significa por eso que debemos dejar de predicar? No. Pero hay que orar antes y decirle, Señor, prepara los corazones. Prepara a esa gente, Señor, para que esté lista, que cuando yo les hable, acepten, reciban. Y luego Pablo dice, entrando al capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, pero yo tengo que hablarles a ustedes como a niños, porque siguen siendo carnales. Entonces uno le dice a Pablo, no, ponete de acuerdo. O somos espirituales o somos carnales. ¿Qué era el problema de Corinto? Que alguna gente en Corinto había hecho altares para Pablo, para Apolos, para Cefas, y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y dice, eso es lo que demuestra que son carnales. Porque habiendo recibido el Espíritu de Dios, quieren interpretar la obra de Dios y la obra de la iglesia como lo interpreta cualquier ser humano común y silvestre. Teniendo el Espíritu, usan las armas de la carne. Por eso entre ustedes hay divisiones, pleitos, celos, y hay contiendas diciendo quién es el apóstol más carga aquí en medio de nosotros. Y me gusta, porque la próxima semana vamos a hablar de la distorsión de los apóstoles. Pero hoy quiero adelantar algo diciendo, dice la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios 3, ¿qué dicen los anteojos? Dios mío, aquí están. Verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, y esto confirma una enseñanza de Jesús. ¿Qué somos aquellos que nos llaman ministros en la iglesia? Servidores. En otras palabras, aquí el siervo de todos ustedes soy yo, para servirles. Mi tarea no es ser el líder, es ser el siervo. Pero la iglesia muchas veces quiere tener líderes que destaquen para admirarlos, cuando deberían de estar felices si tienen siervos que les sirvan aunque no los admiren. Por eso es que todavía hoy en la iglesia hay tanta distorsión de la obra de Dios.
Porque rapidito hacemos altares a la par de alguien que destaca, cuando la palabra dice, Jesús lo dijo, el que quiera ser mayor de ustedes debe de servirles a los demás. O sea, el camino en el reino de Dios es ser un siervo de otros. Mientras que los que son carnales en Dios tienen el espíritu, pero quieren tener héroes. Nos encanta a los seres humanos tener héroes. En alguna forma, tener un líder podría significar una buena excusa para no ser responsable de mi propia vida. Tengo a quién echarle la culpa de lo que me pasa. Él es mi líder, él es el responsable. Quiero decirle que no. El responsable de su vida espiritual es usted. Y tiene el Espíritu de Dios para guiarle. Y luego se tiene a usted mismo y a todo el cuerpo de Cristo para ayudarle. Porque la iglesia no se edifica por un hombre, se edifica por el cuerpo. Cada uno de ustedes es un edificador de la iglesia. ¿Qué forma tiene una iglesia? Depende de los materiales que usted aporte. ¿Estamos aquí? Se pusieron serios con eso de que su responsabilidad. Dijeron, qué torta. Eso es lo que dice la Biblia. Pero déjeme echar un pasito para atrás porque me brinqué una cosa. Saben, yo me obligo a no ver mis notas, pero a veces recuerdo que soy de ahí y ahí se me van cosas. Se me fue una muy importante. Pablo termina el capítulo 2 diciendo, ¿quién conocerá lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. Y si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, podemos conocer las profundidades de los misterios de Dios. O sea, si usted no conoce más, es cuestión de meterse con Dios, de meterse con el Espíritu de Dios, de meterse con su palabra, porque el Espíritu se ha revelado por medio de la palabra. Pero no confíe en las interpretaciones de la palabra, porque hay muchos charlatanes que agarran la palabra para decir cualquier tontera. Y hay gente que no cuestiona y dice, sí, amén, y entre más raro le suena, dicen, eso sí es de Dios, porque es raro. Vean, el Evangelio es lo más simple que hay. Es un regalo, es obra de Dios. Y fue hecho en los cánones que ningún ser humano los hubiera trazado. Un hombre, Dios se hace hombre, pobre. Muere en una cruz, despreciado por todos, y sin que nadie lo esperara, resucita al tercer día. Ahí está la salvación del mundo. Entonces, Pablo termina diciendo en el capítulo 2, ¿sabe por qué nosotros podemos entender lo profundo de Dios? Se lo voy a poner con un ejemplo, dice Pablo. Voy a moverme para atrás, porque siempre estoy adelante. José Luis es mi amigo, por eso me atrevo a decir esto. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de José Luis? Aquí hay varios psicólogos. ¿Quién sabe lo que hay en lo profundo del corazón de José Luis? ¿Los psicólogos son adivinos? No. Peggy, ¿con qué trabaja un psicólogo? Con la información que le dan. Y a veces lee, Ligia, a veces lee, es puro psicólogo. A veces lee uno la historia que no le cuentan haciendo preguntas y uno dice, me está contando esta, pero la verdad lo que le está pasando es esto otro. Y uno saca cosas. Pero hay profundidades del hombre que nadie lo sabe, excepto José Luis. Y aunque José Luis se conozca profundamente y hasta se sorprenda de lo que hay en su corazón, él no puede saber lo que hay en el mío, lo que hay en Gustavo, aunque es un buen amigo de él, no lo puede saber. Dice Pablo, el único que sabe lo que hay en el espíritu del hombre, aquí hay otro psicólogo, es el espíritu del hombre que mora en él. O sea, solo ustedes saben lo que hay dentro de sus corazones. Y lo que ustedes dejen ver, pues uno agarra. Pero algunos de ustedes se ven de una forma y son de otra. No les estoy diciendo hipócritas, aclaro. Pero algunos de nosotros hemos decidido, quizá para defendernos de la vida, usar una figura y desde detrás de esa atender al mundo. Pero que no vean a quién realmente yo soy. Hay mucha gente que anda así como muy explosiva y son tan inseguros. Y usan su explosividad para esconder su inseguridad. Hay otros, en cambio, que no la pueden disimular, ¿verdad? Entonces,
Dice Pablo, solo el espíritu que mora en un hombre sabe lo que es esa persona, nada más. Pablo tenía o no razón. ¿Alguien lo conoce a usted mejor que usted mismo? No, lo que hay en nosotros. Y dice Pablo, sorpresa, ustedes tienen al Espíritu de Dios que conoce lo profundo de Dios. En otras palabras, ustedes sí le pueden llegar a los secretos más profundos de Dios si se lo proponen. Y eso no es para unos iluminados, es para todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y termina diciendo en ese capítulo, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué profundo, ¿verdad? Nosotros podemos ahora agarrar la onda como la agarra Dios. Si usted quiere saber cómo Dios piensa, métase con el Espíritu de Dios y de repente usted va a empezar a discernir cosas como Dios las discierne, los tiempos, la gente, las circunstancias. Usted va a empezar a tener un olfato espiritual para vivir la vida. No va a andar buscando que alguien me hable de lo que Dios quiere hacer, no, usted lo va a percibir. Usted va a percibir como los profetas han percibido en algún momento que decían paz, paz y el profeta decía guerra, guerra, guerra. Porque percibía lo que Dios iba a hacer. Y saben, en el tiempo de los profetas, solo el profeta era iluminado, el resto del pueblo tenía que esperar a ese iluminado que hablara. Hoy en día, la espiritualidad está abierta para todo el que cree. Y el que tiene el Espíritu de Dios es llamado por Dios espiritual. Por tanto, conocedor de los misterios más profundos de Dios. Por tanto, poseedor de la mente de Cristo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Algunos dicen, me está hablando como en chino. Ese es el problema. Hemos delegado la espiritualidad a que otros nos digan qué es ser espiritual. Para nosotros ser espiritual es que, ay, es que se habla en otras lenguas, ese es más espiritual que yo. No es cierto. Perdonen, voy a poner un ejemplo muy feo, pero yo he oído a personas que hablan en lenguas y dicen malas palabras. Usted no habla en lenguas, pero no dice malas palabras. ¿Quién tiene más el fruto del Espíritu? Además que hay un montón que hablan en lenguas que son falsas, son aprendidas, son jerigonzas, que se aprenden, que se repiten por tradición. Pero hay gente que sí fluye en lenguas de verdad en el Espíritu, lenguas humanas y angélicas. Hay gente que profetiza, la semana pasada lo hablamos, de que los que atentan a jugar más sabios que Dios son los falsos profetas, porque le están diciendo a Dios cómo es la onda cuando Dios va por otro lado. Por eso es que el Señor decía, ¿cómo es que ustedes le dicen a la gente que yo he dicho cuando yo no he dicho? Y encima esperan que yo confirme su palabra, no olvídense. Entonces llega con los canales, no los canales de amigos, como dirían los mexicanos. Carnal, que no es ese canal. Carnales en cuanto a que usan las formas de interpretar el mundo con relación a la edificación de la iglesia. Entonces Pablo dice, usa dos figuras. Dice, ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. Eso es bíblico, porque Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos, vamos bien. Rogad, ¿de quién es la mies? O sea, si nosotros somos labranza de Dios y la mies es de Dios, lo que están diciendo Jesús y Pablo es que lo que tenga que ver con la gente de Dios le pertenece a Dios. Entonces dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento es obra de Dios, pero ni el que siembra ni el que riega son importantes, sino Dios, porque es el que da el crecimiento. A usted no le serviría de nada sembrar si la semilla no germina, y no le serviría de nada regar si la planta no crece y florece, no le sirvió de nada. Pero si la obra es de Dios, hay que pedirle al Señor que envíe obreros adecuados a la labranza que le encomendó. Esto es una labranza de Dios. Mi tarea para algunos será sembrar, a otros regar y a otros hacerles un reguero, pero como sea, el crecimiento lo dará Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace Pablo en el capítulo 3? Ubicar a la gente. Vean, dejen de admirar ministros. Son servidores. A la larga no son nada, el que hace la obra es Dios. Y las puede hacer con ellos y sin ellos. Pero el que es importante en la obra es el dueño de la labranza, que es Dios.
Después cambia de figura y se pasa a hablar de la iglesia como un conjunto, como el edificio de Dios. Y dice, ese edificio tiene un único fundamento, que es Jesucristo. Si algo que se llame iglesia tiene otro fundamento que no sea Jesucristo, eso no es una iglesia. Es un club, es cualquier otra cosa. Pero el fundamento de la iglesia es Jesucristo.